¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Literatos, el número 67 de este podcast dedicado al género del cuento y en el cual se habla sobre la vida a veces trágica, pero muchas veces también fantástica de los y las autoras que le metieron duro a esto de la literatura. Acuérdese, si no lo tiene presente, que al final de cada capítulo se lee un cuento para que usted lo oiga mientras vive, mientras va en el trancón, en el carro, hacia el trabajo, mientras hace aseo, ejercicio, no importa. Lo importante es que acompañe su vida con algo de literatura. Oiga, mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, como me dicen desde que empecé este proyecto, y hoy traigo una noticia que me llena de emoción y de orgullo realmente. Hace unos días dije en Instagram que uno de mis deseos como lector este año era leer más poesía, porque yo no conozco tanto de poesía y quiero adentrarme en la poesía porque me gusta muchísimo, pero pues no conozco. Y lo increíble de todo esto es que Frailejón Editores, que es una editorial colombiana independiente muy bonita, pues como que oyeron eso que yo dije y me invitaron a ser parte de su idea loca, pero también increíble, que se llama 11 libros para abrir la puerta a la poesía. Y tienen un plan que la verdad está de locos, a mí me gustó muchísimo. La idea es que cada mes habrá un libro elegido y por la compra de ese libro usted ya hace parte del club de lectura y de otros planes que tienen pensados y que van a ir realizando a través de los meses, como por ejemplo caminatas literarias, charlas, comidas, en fin, todo esto para que usted se acerque a la poesía, como yo voy a hacer, y empiece a leer algo distinto y tan difícil de hacer como es la poesía, ¿no? El libro de este mes, es decir, de febrero, es nada más ni nada menos que Poemas de Amor de Piedad Bonet. Sí, oyó bien, de Piedad Bonet, la que escribió Lo que no tiene nombre, ella que es una recontratesa, y véanlo, acá lo tengo porque ya me lo mandaron. Es muy bonito, está muy bien hecho y es una edición que está muy bacana. Entonces, si usted quiere ser parte de este primer ciclo, pues simplemente tiene que comprar este libro en Frailejón Editores y con eso ya va a estar adentro. Pero a mí la verdad es que me gustaría leerles un poema antes de empezar este capítulo para que se antojen y vean lo increíble que es Piedad Bonet y lo increíble que es este libro de poemas de amor. Este poema se llama Saqueo. Como un depredador entraste en casa, rompiste los cristales, a piedra destruiste los espejos, pisaste el fuego que yo había encendido, y sin embargo el fuego sigue ardiendo. Un cristal me refleja dividida, por mi ventana rota aún te veo, con tu cota y tu escudo me miras desde lejos, y yo, mujer de paz, amo la guerra en ti, tu voz de espadas, y conozco de heridas y de muerte, derrotas y saqueos. En mi hogar devastado se hizo trizas el día, pero en mi eterna noche aún arde el fuego. ¡Ah! ¡Qué belleza de poema! Definitivamente Piedad Bonet es una recontratesa y esta edición de Frailejón pues está hermosa. Si usted no los conoce, Frailejón Editores es una editorial independiente colombiana. Ha publicado más de 130 títulos entre poesía, cuento, ensayo y novela corta, aunque se especializan más que todo en poesía. Todos los libros son encuadernados a mano, uno por uno, en talleres artesanales, por eso son tan bonitos, y tiene autores del nivel de García Lorca, Antonio Machado, Miguel Hernández, incluso hasta María Mercedes Carranza. Si quiere conocer más de esta iniciativa, lo que le digo, es un excelente regalo también para este mes de amor y amistad. Entonces pues se lo puedes regalar a alguien, ¿no? Pero si quieres saber más de esta iniciativa, puedes escribirme a mi Instagram, que es federico.baraya, y ahí le doy todos los santos y señas. Además, porque conmigo tienen un descuento, un código de descuento del 15%, mejor dicho, imposible que se pierdan esta oportunidad. Hágale y pues acompáñenme, ¿no? En esta aventura hacia la poesía y, cómo no, siga también en el Instagram a, pues, Frailejón Editores, que hacen cosas muy bacanas. El usuario de ellos es Frailejón Editores. Más fácil y mejor, imposible. Con los poemas de amor de Piedad Bonet a mi espalda y en mi biblioteca, pues nada, demos inicio o entremos de lleno al capítulo de hoy. El autor elegido fue un maestro para personajes como Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, Benedetti, básicamente para casi todos los personajes del boom latinoamericano.
Un hombre que dijo cosas como las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio, o que dijo que se escribe como quien hace el amor. Un personaje que me han pedido en repetidas ocasiones, llevaba desde el principio recibiendo mensajes que por favor, que por qué no lo hacía sobre este. Y bueno, llegó el momento. Sí, hablo del mismísimo Juan Carlos Onetti, el escritor uruguayo. Onetti nació en Montevideo por allá en 1909. El apellido de este autor en realidad es de origen irlandés, lo cual pues es curioso, pero pues claro, como a Argentina y a Uruguay pues llegaron de distintas partes, pues lo que se supone o lo que se dice es que el abuelo de Onetti en realidad era irlandés. Hay que entender que Juan Carlos Onetti fue el segundo entre tres hermanos. Su hermano mayor se llamaba Raúl y su hermana menor se llamaba Raquel. Entonces, lo que yo les decía del abuelo de Onetti. El abuelo de Onetti, contado por el mismo autor en una entrevista, en la entrevista en realidad de A Fondo, que están en YouTube y yo siempre recomiendo, bueno, en esa entrevista, él cuenta que su abuelo en realidad solía firmar su apellido de la siguiente forma, y era O apóstrofe, una sola T y pues al final una Y. Entonces era, pues sí, un apellido bastante irlandés, o por lo menos en inglés, ¿no? La madre de Onetti era brasileña y se llamaba Honoria Borges, y el padre Carlos Onetti, que era uruguayo y pues era agente de aduana. La madre era una persona pues bastante acaudalada, la familia tenía mucha plata, venía de una familia también de esclavistas además. Entonces pues esa es más o menos como la casa o el hogar donde nace Juan Carlos Onetti. Él dice o dijo que tuvo una infancia tan feliz que ni se dio cuenta de lo feliz que era, como que sí, fue tan fácil, tan sencillo que lo dio por hecho. Sus padres duraron enamorados, según contó el autor, más de 70 años, y dice que en gran medida fue gracias a su padre, a quien él describió como un verdadero gentleman. Usted dirá que yo estoy tirando acá la palabra en inglés como para dármelas, pero no, así describió Onetti a su padre. Claro, y esto también es ahí en la entrevista, pues le preguntan como, oiga, bueno, ¿y usted qué heredó de su papá que era un gentleman? A ver, cuéntenos. Y Onetti dice que la delicadeza para con las mujeres, oiga bien eso porque ahorita eso va a ser importante, y un gran sentido de tolerancia. Como yo les estaba contando, la madre de Onetti pues venía de una familia esclavista, tenía mucha plata, y además el autor cuenta que tenía ciertas formas que pues en la época de pronto eran normales, hoy en día también siguen siendo normales si somos honestos, sobre todo en varios contextos latinoamericanos, pero pues él la señalaba como algo feo, y es que una frase que le repetía mucho la madre a Onetti era que cada uno en su esfera. Además de esto, el autor recordó en otra entrevista que cuando niño se encargaba de organizar peleas a pedradas en el barrio. Ya desde esa edad, pues Onetti empezó a encontrar como en la lectura un tipo de refugio, sobre todo en la obra de Julio Verne, y ya vamos a ver cómo también empieza a entrarle pues no a la escritura, pero él sí cree que la semilla de lo que después sería como autor viene desde esa infancia, desde que era muy pequeño. Onetti empezó a escribir historias o a construir historias porque no las escribía desde muy pequeño, y esas historias en realidad eran las mentiras que él decía. Él decía que era un gran mentiroso desde pequeño. Llegaba a la casa a contar aventuras que no había tenido y se las inventaba ahí, le mentía a sus padres, pero a la vez cuando estaba en el colegio también se inventaba unas historias así loquísimas para sus compañeros, y él cree y piensa que desde ahí él ya era un escritor o empezó con la idea de escribir, porque lo que estaba haciendo era inventar de alguna u otra forma ficción. La historia dice que Juan Carlos Onetti estudió muy poco y desde muy temprana edad le tocó buscarse la vida, pues sí, como fuera. El tipo fue portero, vendedor de entradas en el Centenario, pues este estadio mítico de Montevideo, y también fue guardia de seguridad o vigilante, como lo quiera ver. En 1930 empezamos ya con el desfile de esposas. En 1930 se casa con su prima, que es María Amalia Onetti, el primer matrimonio del autor, y bueno, pues con ella empieza toda esta locura de los matrimonios, y con ella también creo que alcanza a escribir
el primer manuscrito de lo que sería una obra pues muy importante dentro de lo que él dejó, que es El Pozo, y es la primera novela que él escribe. Esta pareja se va a vivir a Buenos Aires. Hay que tener en cuenta que la vida de Onetti estuvo marcada casi que por tres ciudades, que fueron Montevideo, Buenos Aires y Madrid. Madrid es mucho más adelante, que ya le toca irse exiliado básicamente, pero él se movió mucho entre Montevideo y Buenos Aires. Y claro, no se me afane, porque a estas tres hay que sumarle la que él inventó, ¿no? Que es Santa María, y de la cual vamos a hablar más adelante cuando nos adentremos un poco más en su obra. Pero esas fueron las ciudades por las que él estuvo yendo y viniendo. En Madrid simplemente ya fue exiliado y casi que allá sí, termina muriéndose. Entonces, como yo les decía, él cree que escribía desde pequeño, pues o inventaba historias desde pequeño, pero empezó a escribir ya más grande, y la primera vez que vio como que la escritura le llegó a algún lado fue en el concurso que participó del diario La Prensa. Eso fue a los 20 años. Él ya estaba en Buenos Aires y decidió participar en el concurso, que básicamente el concurso publicaba 10 relatos. Entonces él dijo, pues yo voy a participar con uno. Pagaban 400 pesos, que según el autor para esa época eran una maravilla. Y pues nada, él mandó su cuento y quedó seleccionado, y entonces él dijo en su momento que después de esa respuesta positiva, como que él debió haber seguido escribiendo, pero no lo hizo, como que no siguió tratando de escribir y de publicar. Pero lo que sí fue importante es que de ahí después nacería su primera novela, que como les digo se titula El Pozo. Y El Pozo va a nacer a su vez como respuesta a la prohibición de la venta de cigarrillos los sábados y domingos. Esta historia es una locura. Entonces, ¿qué pasa? Onetti y los fumadores por esa época lo que hacían era que el viernes, mejor dicho, salían y compraban muchísimos cigarrillos para el sábado y el domingo estar frescos, no tener ningún tipo de problemas. Pero en esa ocasión a Onetti se le olvidó comprar cigarrillos. Entonces el sábado el tipo estaba completamente desesperado, no sabía qué hacer con su existencia, no tenía que fumar y estaba, mejor dicho, que se quitaba pelo por pelo de la cabeza. Cuenta que ahí tenía como una máquina de escribir que ni siquiera era de él, sino que era como prestada, y en la desesperación se sentó a escribir y logró 31 páginas de un tiro en ese fin de semana porque no podía fumar. Esas 31 páginas después se convertirían en El Pozo. Ese fue como el primer manuscrito. Pero a esto súmele, que también resulta muy curioso, y es que él dice que ese primer manuscrito se perdió en un trasteo que él después hizo, y entonces supongo que tuvo que volver a escribir todo El Pozo. Pero así nace esa primera novela. Y esa primera novela es importante porque para la época que él hiciera ese tipo de literatura en Sudamérica o en América Latina era extraño, y ganó ya mucha fama como en los círculos literarios por la forma en que escribía y por los temas que tocaba. Uno de los temas trascendentales dentro de la obra de Onetti, que no es fácil, o sea, tengan eso en cuenta, la obra de Onetti es difícil de leer, pero uno de los temas que más uno encuentra es el existencialismo, y estamos hablando de una época en la que Sartre y Camus, por ejemplo, pues todavía no habían publicado, y él no había leído ni El extranjero ni tampoco pues La náusea. Entonces resulta muy curioso que en esa época igual Juan Carlos Onetti ya estuviera escribiendo y haciendo personajes existencialistas. Pero bueno, desde ese primer matrimonio, porque ya entraremos más en estos temas, nace su primer hijo, que es Jorge Onetti, quien también iba a ser escritor después. Creo que incluso se ganó un premio importante, entonces pues como que la escritura corría por las venas al parecer. Sin embargo, no es mucho más lo que se puede decir de este matrimonio, porque al poco tiempo se acabó. Entonces Onetti se casó con esta mujer que en realidad, pues como les dije, era su prima, y termina ese matrimonio con ella, se va de nuevo para Montevideo, y en Montevideo decide casarse con la hermana de su ex, o sea, otra vez con su prima, pero con la hermana, y vuelve y se casa. Esta mujer se llama María Julia, o se llamaba María Julia. Y vamos a ver que así va a ser el ir y venir de la vida de Onetti en el amor. Él viene y va, toca por acá. Incluso estuvo en un momento pues casado ya al final, y tenía otra mujer mientras tanto, de la cual vamos a hablar porque es una mujer muy importante, que pues fue Idea Vilariño, ¿no? La poeta uruguaya. Y lo que les digo, o sea, él estaba casado, pero y la esposa sabía que igual él tenía esta relación con Idea Vilariño. Pero bueno, de esa relación vamos a hablar más adelante. Él en Montevideo trabaja un tiempo como secretario de la redacción Marcha, y después vuelve a Buenos Aires a trabajar para la agencia Reuters.
o Reuters, como quieran decirlo. Que si usted no conoce, la agencia Reuters es un medio de comunicación básicamente que vende noticias a medios locales. Lo que pasa es que es un medio de comunicación internacional. Se utiliza mucho cuando yo trabajé en el mundo televisivo haciendo también como noticieros. Se utiliza como también para conseguir imágenes de noticias internacionales que pues si uno es un medio local es muy difícil tener acceso a ellas. Ellos tienen un banco de todo eso y periodistas por todos lados. Y entonces lo que hacen los medios es anclarse un poco en esa clase de imágenes y de noticias. Es un poco también lo que hace la agencia F, que de pronto es más conocida, pero bueno, él trabajó ahí cuando volvió a Buenos Aires, porque lo que les digo, él vivía moviéndose de Montevideo a Buenos Aires, así una y otra vez, entonces él vuelve, trabaja en Reuters, y es curioso y pues es chistoso porque en ese nuevo trabajo, en ese trabajo, conoce una compañera como pues, sí, del medio, se enamora de esta mujer y se casa con ella. Esa mujer es María Elizabeth Pekelharing. Perdón si pronuncio mal el apellido, lo lamento, mi pronunciación como saben muchas veces es muy mala. Pero bueno, ahí entonces él vuelve y se casa, pero eso no dura tampoco mucho tiempo porque María Elizabeth Pekelharing comete un pequeño error y es que un día le presenta a una mujer, a una violinista, como muy talentosa. Parece que Juan Carlos Onetti se enamora de ella y ella es Dorotea Moore. Y en 1955, es decir, a los 46 años, Juan Carlos Onetti se casa con Dorotea Moore. Que Dorotea Moore igual va a ser la esposa hasta el final de los días de Onetti, entonces podemos decir que por ahí igual sí hubo una relación más larga. Oiga, y vea esta anécdota para que vea que la vida de Onetti fue una verdadera locura. En 1956 el autor salió de viaje para Bolivia y estuvo involucrado en medio de una balacera, así como oye, estuvo involucrado en una balacera. Y esto pues es dicho por el propio autor. Dice, de lo que me acuerdo es de esto, de tener a un indio con el rifle apoyado en mi barriga mientras me dice exaltado, te voy a matar, hijo de puta. Y la mujer atrás, llorando, no lo mates, por favor, no lo mates. Yo tenía una indiferencia total, no de coraje, sino como un estado psicológico, ni sombra de miedo, como si estuviera soñando. Lo único que atinaba a decir era, pero ¿cómo me vas a matar a mí si soy uruguayo? De acá después dice que lo único que le quedó de ese incidente fue un agujero en el sombrero por una bala. Pero bueno, listo, entremos a hablar de Vilariño, de Idea Vilariño y del mismísimo Juan Carlos Onetti. Idea Vilariño fue una poeta muy famosa y que hoy en día siento que todavía hay mucha gente que la lee. Y cuentan el perfil que le hizo a Idea Vilariño la increíble y grandiosísima Leila Guerreiro, que la primera vez que se conocieron estos dos, es decir, Vilariño y pues Onetti, Vilariño le dijo pues a su pareja del momento que ella no quería verse con Onetti, y las palabras textuales fueron, con ese cretino no quiero saber nada. Por su parte, para ese entonces Onetti pensaba que Idea Vilariño era una mujer bastante fea, bastante barata. Ojo, esto lo dice la misma Vilariño, lo dijo en su momento. Y lo que pasó fue que cuando se conocieron o cuando fueron a estas reuniones, y lo que se encontró el autor fue algo totalmente distinto a lo que él creía. O sea, lo que dicen es que se encontró una mujer muy delicada. Vilariño, mientras tanto, encontró un hombre seductor y muy inteligente. Eso fue lo que vio en Juan Carlos Onetti. Esa misma noche la poeta se enamoró de Juan Carlos Onetti y pues todo esto empezó a calentarse, sí, esto era fuego y fuego y fuego y gasolina, a tal punto que empezaron a tener una relación epistolar, se mandaban puras cartas desde Buenos Aires a Montevideo y muchas de las cartas que le mandaba Idea Vilariño pues llegaban y las leía la esposa de Juan Carlos Onetti y la verdad ni le importaba, sino que decía, bueno, ellos ahí con sus cosas. Y sí, como que Onetti ni siquiera se molestaba en esconder, ni en esconder esa relación o las cartas, nada, eso era de frente y simplemente él tenía también esta relación con Idea Vilariño. Lo que se cuenta a través de esas cartas es que Vilariño le mandaba fotos con frases como estoy sola, ¿dónde estás tú? En el libro En construcción de la noche de Idea Vilariño, y pues que también está citado en el perfil de Guerreiro, pues Vilariño escribía lo siguiente: es el último hombre de quien debí enamorarme. El sexo era para él una manera de explotarte, de torturarte,
de revolverte el corazón y hasta de hacerte decir lo que no querías. Discutíamos, nos dejábamos de ver, pasaban meses, yo comenzaba otra relación y cuando estaba en lo mejor llamaba a Onetti y se iba todo al demonio. Y recuerdo que lo único que hicimos fue ponernos de espalda, leyendo un libro él y otro yo. A la mañana siguiente le agarré la cara y le dije: sos un burro, Onetti, sos un perro, sos una bestia, y me fui. Y ese igual no fue el final, pues porque las relaciones tortuosas son muy difíciles de acabar, creo yo. Después de eso, Idea Vilariño le dedicó un libro de poemas, dedicatoria que años después ella igual borraría y pues como que se arrepentiría de haber hecho eso. Y en 1961 Vilariño y Onetti llevaban 3 días encerrados viviendo del amor, porque ellos iban, venían, peleaban, pero después volvían a entrar en la relación y a la esposa de Onetti no le importaba. Y en esa época iban 3 días encerrados viviendo del amor, cuando sonó el teléfono en la casa de Idea Vilariño y le dijeron que habían matado al profesor Arbelio Ramírez. Y entonces Idea Vilariño pues necesitaba salir rápido porque ella conocía al profesor y necesitaba ir a ver qué era lo que había pasado, entonces necesitaba atender esa desgracia y Onetti le dijo que si se iba no lo iba pues a volver a ver en su vida. Entonces pues Idea Vilariño dijo: listo, pues si es así, pues qué más podemos hacer, y se fue. Y cuando volvió efectivamente pues Onetti ya no estaba en la casa, se había ido, sí, con su esposa. Y Onetti le dejó una carta en la que pues la insultaba y le decía, mejor dicho, hasta de que se iba a morir, y como que Idea Vilariño le había regalado unos poemas que ella le había escrito y el tipo los había dejado botados ahí en la cama. Entonces Idea Vilariño dijo: no, pero pues ¿qué es esto tan terrible? Pero lo importante fue que ella vio que él había dejado su medicina, entonces dijo: no, me va a tocar ir a la casa de este man a entregarle la medicina. Se va hasta la casa de Onetti y pues como que le devuelve la medicina, le dice: oiga, venga, acá está su medicina. La esposa de Onetti deja pasar a Idea Vilariño. Y pues Idea se encuentra con Onetti y Onetti está supremamente arrepentido y le pide perdón y le pregunta que dónde están los poemas, que se le quedaron, que se le olvidaron, que por favor lo perdonara. Entonces, más o menos, para que usted se haga la idea, así era la relación de Idea Vilariño con Onetti. Era una verdadera pesadilla de muchas maneras. Y en 1974, como según cuentan en la biografía del autor en la página de Cervantes, Juan Carlos Onetti fue encarcelado por entregarle el primer puesto en un concurso a un cuento de Nelson Marras. Ese cuento se llamaba El guardaespaldas, y lo que se dice y lo que se explica es que la dictadura encontró ese cuento como pornográfico. Entonces mandaron al autor, pues sí, lo encarcelaron, lo mandaron a prisión. Allá se ven como por última vez en la celda, y en un momento muy íntimo Idea Vilariño y Juan Carlos Onetti, como que es la última vez que se ven. Y él, estando encarcelado, intenta suicidarse, no lo logra, y como que empieza a haber una presión muy importante de forma internacional en contra de pues el encarcelamiento de Juan Carlos Onetti, hasta el punto que logran liberarlo, y ahí es que él se tiene que ir a Madrid, donde pues termina de vivir sus últimos años, que igual siguen siendo hartos, porque es que él se va a Madrid, si no estoy mal, como en el 74, 75. Al principio le cuesta mucho vivir en Madrid porque siente que lo perdió todo, que su vida estaba en Montevideo y en Buenos Aires. Entonces él siente que lo perdió, y eso se ve marcado sobre todo porque se le empieza a secar la tinta. Entonces deja de escribir por un tiempo medianamente largo. Y ahí se vuelve también famoso algo pues como muy icónico de Juan Carlos Onetti. No sé si ustedes lo han visto, los que les gusta Onetti o les gusta el chisme literario, y es que a Onetti le encantaba dar entrevistas acostado en la cama. Entonces siempre se le ve de costado, como así recostado, con muchos libros alrededor y leyendo, y él solía dar entrevistas acostado y la gente iba y pues, le hacía la entrevista mientras él estaba ahí en la cama. Incluso hay una foto que debe estar en internet en la que él está sosteniendo como una pistola y apuntándole al que está tomando la foto. Después uno lee y dicen que supuestamente eso no era una pistola, sino que era como un encendedor que le había dado su esposa Dolly, o Dorothy o Dorotea. Y bueno, pues esa foto también es un poco famosa, me parece a mí. Pero bueno, hablemos de la obra de Juan Carlos Onetti, que pues me parece interesante también hablar de esto. Yo no les voy a mentir, a mí me parece que hablar de la obra de Onetti no es fácil, porque es una obra difícil de leer, no es una lectura pues la cual se deja entrar con facilidad. Hay que tener cierto interés y ganas de trabajar y entender lo que él quiere decir, porque su estilo
era complejo y es complejo. Es un autor que leyó y bebió mucho de los clásicos rusos, de Proust, de Joyce, y sobre todas las cosas al mejor estilo de García Márquez y de muchísimos autores importantes. Él se dejó contagiar e incendiar por el mismísimo Faulkner. Es increíble, yo sé, porque ha habido varios capítulos en los que ha hablado de la influencia de Faulkner sobre distintos autores, y es que Faulkner fue muy, muy importante. Incluso hay un cuento de Onetti que se llama El infierno tan temido, el cual tuve muchas ganas de, sí, como de leer en este capítulo, pero me pareció que era muy largo, entonces elegí otro. El caso es que dicen que ese cuento es lo que es Una rosa para Emily de Faulkner, que es un cuento increíble y que es muy famoso y que todo el mundo habla de ese cuento, que por la técnica, por demás, por el tema. Entonces, digamos, Vargas Llosa dice que El infierno tan temido, pues es lo que es para Faulkner Una rosa para Emily. Entonces, si quiere leer ese cuento, lo encuentra en mi rincón favorito del internet, que es Ciudad Seba. Es un cuento increíble de Onetti. Es un cuento en el que la maldad es la maldad en pasta, porque es una mujer, sí, como vengándose de un hombre, mandándole fotografías en las que ella le es infiel a este hombre. Es una cosa excelente, loquísima. Es un cuento igual también difícil de leer un poco, y ahí ya empieza a aparecer Santa María, que es la ciudad que él se inventó, ¿no? Que Onetti se inventó. Pero bueno, es un cuento que el ritmo, los diálogos, el final y la estructura, sin hablar de la psicología de los personajes, pues hacen que ese cuento sea una maravilla. Y entonces, bueno, pues lo que hablamos siempre de Faulkner. Faulkner, lo he dicho muchas veces, creó un pueblo literario que no voy a pronunciar hoy tampoco, sino hasta que haga un especial de Faulkner, porque es muy difícil de pronunciar ese pueblo. Y después de que él hizo eso, muchos autores dijeron, bueno, ¿qué pasa si yo hago eso? Pues ya les dije, García Márquez, Macondo, Onetti con Santa María. Y para traer un ejemplo como más de esta época, Luis Miguel Rivas, que yo lo entrevisté hace rato acá en Literatus, él también creó como un mundo literario que se llama Villalinda, y que en su momento nos dijo que también era muy útil para él que todo sucediera en Villalinda, porque no quería poner a esos personajes a coger bus y pues como moverlos de un lado para otro. Entonces, hablemos de Santa María. Santa María aparece por primera vez, si no estoy mal, y si lo estoy, por favor, si hay alguien experto en la obra de Onetti, coménteme y dígame que no estoy en lo correcto, pero yo tengo entendido que la primera vez que aparece Santa María es en la novela que se titula La vida breve. Uf, ¿qué decir de La vida breve? Es una novela compleja, increíble, y sí, o sea, es Onetti metiéndole a uno el carro desde la entrada y atropellándolo. Pero es una novela difícil de leer, no es sencilla. Es una obra compleja y llena de recovecos y de puertas que abren otras puertas. Voy a intentar acá darles algunas luces sobre esta novela. Obvio se miran spoilers, pero como dice el maestro Isaías Peña, los spoilers en la literatura no existen o no deberían importar, porque lo importante, lo que uno debería estar mirando en una obra literaria es cómo se hizo la obra, cómo está construida, cómo está escrita, qué secretos esconde, más que simplemente qué es lo que cuenta. La vida breve es una novela que está narrada en primera persona en gran parte, porque es que no solo está narrada en primera persona, hay momentos que también está en tercera persona, pero está narrada en primera persona, digámoslo así, por un narrador protagonista que es Juan María Brausen, que es el protagonista de la novela. Y Juan María Brausen es un tipo desagradable, existencialista hasta el tuétano, y pues como que se dedica a escribir y se gana la vida. Un pedazo de la novela como haciendo publicidad, pero también supuestamente está escribiendo como una película, un argumento de una película. Pero póngale atención a esto. Ese tipo, es decir, Brausen, el protagonista y narrador, empieza a escribir un argumento para una película, como les dije, y en ese argumento se inventa la ciudad de Santa María. Es decir, Onetti tiene un narrador, ese narrador está escribiendo una película o una novela o lo que fuere, y dentro de esa escritura de ese personaje, él se inventa Santa María.
Eso me parece a mí una genialidad y también una locura absoluta de Onetti, porque esa ciudad que se inventa este personaje, que se inventa Brausen, después otros personajes la van a habitar y va a haber muchos cuentos y más novelas que pasan en Santa María, que fue una ciudad que se inventó este personaje en esta novela que es La vida breve. No, no, eso es una locura. En el caso de La vida breve, para que sigamos por acá, Brausen, y esto ya es más como de la novela, ¿no? Nos habla cuando está escribiendo la película sobre un doctor que se llama Díaz Grey, quien un día básicamente recibe la visita de una mujer que está buscando a alguien que simplemente le formule morfina porque es adicta a la morfina con su esposo, y eso, mejor dicho, se meten en un montón de rollos el doctor, la mujer, la esposa de la mujer, van a Montevideo, están buscando a un gigoló que fue el que les enseñó esa vida como de la morfina y de las drogas y de los excesos, y se meten en mil rollos. Esa es la historia que sucede con el doctor Díaz Grey en Santa María, que la está escribiendo Brausen. Tenga eso ahí anotado en su mente, en su pensamiento. Ahí en La vida breve tenemos un narrador que es Brausen y que está en una relación con una mujer llamada Gertrudis. Esta es la historia que uno diría es la principal, la de Brausen. Entonces, cuando uno empieza la novela, él está con Gertrudis, a quien le tocó llevarse a cabo una mastectomía. Entonces, a eso súmenle que Brausen, con esta mujer Gertrudis que tiene sus problemas de salud, y este tipo además sabe que dentro de poco se va a quedar sin trabajo porque del lugar de publicidad donde trabaja lo van a echar. Entonces él tiene eso claro y tiene todos estos problemas y se la pasa metido en el cuarto como fumando y tomando. Y empieza a oír que en el apartamento de al lado hay una voz de una mujer. Y entonces la voz de la mujer se le empieza a meter como en la vida y en la cabeza a este personaje, hasta que un día decide ir y visitar a esta mujer, a su vecina. Pero entonces él había oído varias historias de la mujer. Entonces se hace pasar por un hombre que es amigo de un ex de la mujer. Entonces se cambia el nombre, ya no es Brausen, sino que ahora es Arce. Se cambia el apellido, pues. Y va y se presenta como Arce. Entonces ahora tenemos que el personaje principal y narrador, que es Brausen, pero además este personaje se hace pasar a veces por Arce, pero además Brausen está escribiendo una novela sobre un doctor que se llama Díaz Grey. Y todo esto sucede en esta novela que les estoy contando, que es La vida breve. Y bueno, suceden un montón de cosas más dentro de la novela que pues, es muy interesante, es difícil de leer, pero es una novela que vale la pena como entrarle y arriesgarse a pesar de su dificultad. Y lo más increíble de todo esto, porque no he terminado, es que para finalizar esta faena, ya como un poquito más adelante de la mitad de la novela, cuando Brausen ya se queda sin trabajo, decide abrir una oficina para pues terminar de escribir la historia de Díaz Grey, ¿no? Para terminar de escribirla, dice. Y esa oficina la comparte, dice el narrador, es decir, Brausen, con un señor que se llama, o un tal, Juan Carlos Onetti. Entonces, mejor dicho, eso es todos los seudónimos y todos los personajes de Juan Carlos Onetti, incluido él dentro de la novela. Es una cosa bellísima, increíble, muy bien lograda. Y el estilo de Onetti es que es una locura, es lúgubre, es oscuro, es existencialista, es difícil, pero pues vale mucho la pena leerlo. Para Vargas Llosa, por ejemplo, La vida breve es una obra maestra del español. Y después de decir eso se tiene un chiste muy malo que igual lo quiero tirar acá, y es que supuestamente cuando Juan Carlos Onetti le llevó la novela a su editor, el editor le dijo, bueno, la vida breve, pero la novela larga. Ese es el chiste que se tira Vargas Llosa. Hay que entender que la obra de Onetti pues camina por el existencialismo, como ya les dije, y lo habita. Pero él lo hizo o empezó a escribir sobre esto incluso antes de leer La náusea de Sartre o El extranjero de Camus, como ya lo hemos hablado, que son dos novelas muy importantes del existencialismo. Y ya como para ir cerrando esta parte de la vida de Onetti y entrar al cuento que les traigo hoy, que se llama Bienvenido Bob, les tengo esta última anécdota, y es que en una de esas entrevistas que dio desde la cama, Onetti contó que un día lo visitó un joven, fue a la casa, golpeó, se metió básicamente, y le dijo que solo pasaba por su casa para decirle que su mejor novela era Los adioses. Entonces Onetti le dijo que estaba de acuerdo, pero que para los críticos la mejor era El astillero. Y el joven le dijo que no, que era Los adioses, y se fue. Muchos años después, Onetti recuerda esa visita en una entrevista y dice que ojalá ese chico le hubiera dejado un teléfono porque le hubiera gustado mucho hablar con él. Me parece a mí, desde la ignorancia y también el respeto absoluto, no soy un experto en la obra de Onetti, me gusta lo que he leído de él, pero no es demasiado, que entrevistar a Onetti se veía muy difícil, muy complejo, no era para cualquiera, porque Onetti era un tipo que daba respuestas
cortas, concisas, al punto, no se alargaba, no daba muchos secretos sobre su infancia y los entrevistadores casi siempre se veían sufriendo y como remando un poco las entrevistas, además porque le gustaba mucho el silencio y llenaba sus silencios con puros cigarrillos porque el tipo fumaba como no se pueden ustedes imaginar. Finalmente, Onetti murió el 30 de mayo de 1994 en Madrid, España, y como les dije, el cuento que traigo hoy se llama Bienvenido Bob. Entonces esto es un poco la vida de Juan Carlos Onetti y pues entremos de lleno al cuento. Bienvenido Bob por Juan Carlos Onetti. Es seguro que cada día estará más viejo, más lejos del tiempo en que se llamaba Bob, del pelo rubio colgando en la sien, la sonrisa y los lustrosos ojos de cuando entraba silenciosamente en la sala, murmurando un saludo o moviendo un poco la mano cerca de la oreja, e iba a sentarse bajo la lámpara, cerca del piano, con un libro, simplemente quieto y aparte, abstraído, mirándonos durante una hora sin un gesto en la cara, moviendo de vez en cuando los dedos para manejar el cigarrillo y limpiar de cenizas la solapa de sus trajes claros. Igualmente lejos, ahora que se llama Roberto y se emborracha con cualquier cosa, protegiéndose la boca con la mano sucia cuando tose, del Bob que tomaba cerveza, 2 vasos solamente en la más larga de las noches, con una pila de monedas de 10 sobre su mesa de la cantina del club para gastar en la máquina de discos. Casi siempre solo, escuchando jazz, la cara soñolienta, dichosa y pálida, moviendo apenas la cabeza para saludarme cuando yo pasaba, siguiéndome con los ojos tanto tiempo como yo me quedara, tanto tiempo como me fuera posible soportar su mirada azul, detenida incansablemente en mí, manteniendo sin esfuerzo el intenso desprecio y la burla más suave. También con algún otro muchacho los sábados, alguno tan rabiosamente joven como él, con quien conversaba de solos, trompas y coros y de la infinita ciudad que Bob construiría sobre la costa cuando fuera arquitecto. Se interrumpía al verme pasar para hacerme el breve saludo y no sacar los ojos de mi cara, resbalando palabras apagadas y sonrisas por una punta de la boca hacia el compañero, que terminaba siempre por mirarme y duplicar en silencio el silencio y la burla. A veces me sentía fuerte y trataba de mirarlo, apoyaba la cara en una mano y fumaba encima de mi copa, mirándolo sin pestañear, sin apartar la atención de mi rostro que debía sostenerse frío, un poco melancólico. En aquel tiempo Bob era muy parecido a Inés. Podía ver algo de ella en su cara a través del salón del club y acaso alguna noche lo haya mirado como la miraba ella. Pero casi siempre prefería olvidar los ojos de Bob y me sentaba de espaldas a él y miraba las bocas de los que hablaban en mi mesa. A veces callado y triste para que él supiera que había en mí algo más que aquello por lo que había juzgado, algo próximo a él. A veces me ayudaba con unas copas y pensaba, querido Bob, anda a contárselo a tu hermanita, mientras acariciaba las manos de las muchachas que estaban sentadas a mi mesa o estiraba una teoría sobre cualquier cosa para que ellas rieran y Bob lo oyera. Pero ni la actitud ni la mirada de Bob mostraban ninguna alteración en aquel tiempo, hiciera yo lo que hiciera. Solo recuerdo esto como prueba de que él anotaba mis comedias en la cantina. Tenía un impermeable cerrado hasta el cuello, las manos en los bolsillos. Me saludó moviendo la cabeza, miró alrededor enseguida y avanzó en la habitación como si me hubiera suprimido con la rápida cabezada. Lo vi moverse dando vueltas a la mesa, sobre la alfombra, andando sobre ella con sus amarillentos zapatos de goma. Tocó una flor con un dedo, se sentó en el borde de la mesa y se puso a fumar mirando el florero, el sereno perfil puesto hacia mí, un poco inclinado, flojo y pensativo. Imprudentemente, yo estaba de pie recostado contra el piano, empujé con mi mano izquierda una tecla grave y quedé, ya obligado a repetir el sonido cada 3 segundos, mirándolo. Yo no tenía por él más que odio y un vergonzante respeto y seguí hundiendo la tecla, clavándola con una cobarde ferocidad en el silencio de la casa hasta que repentinamente quedé situado afuera, observando la escena como si estuviera en lo alto de la escalera o en la puerta, viéndolo y sintiéndolo a él. Bob, silencioso y ausente, junto al hilo de humo de su cigarrillo que subía temblando, sintiéndome a mí, alto y rígido, un poco patético, un poco ridículo en la penumbra, golpeando cada 3 exactos segundos la tecla grave con mi índice. Pensé entonces que no estaba haciendo sonar el piano por una incomprensible bravata, sino que lo estaba llamando, que la profunda nota que tenazmente hacía renacer mi dedo en el borde de cada última vibración era, al fin encontrada, la única palabra pordiosera con que podía pedir tolerancia y comprensión a su juventud implacable.
Él continuó inmóvil hasta que Inés golpeó la puerta del dormitorio antes de bajar a juntarse conmigo. Entonces Bob se enderezó y vino caminando con pereza hasta el otro extremo del piano. Apoyó un codo, me miró un momento y después dijo con una hermosa sonrisa: «Esta noche es una noche de lecho o de whisky, ímpetu de salvación o salto en el vacío». No podía contestarle nada, no podía deshacerle la cara de un golpe, dejar de tocar, y fui retirando lentamente la mano del piano. Inés estaba en mitad de la escalera cuando él me dijo: «Bueno, puede ser que usted improvise». El duelo duró 3 o 4 meses y yo no podía dejar de ir por las noches al club. Recuerdo, de paso, que había campeonato de tenis por aquel tiempo, porque cuando me estaba por algún tiempo sin aparecer por allí, Bob saludaba a mi regreso aumentando el desdén y la ironía en sus ojos y se acomodaba en el asiento con una mueca feliz. Cuando llegó el momento de que yo no pudiera desear otra solución que casarme con Inés cuanto antes, Bob y su táctica cambiaron. No sé cómo supo mi necesidad de casarme con su hermana y de cómo yo había abrazado esa necesidad con todas las fuerzas que me quedaban. Mi amor por aquella necesidad había suprimido el pasado y toda atadura con el presente. No reparaba entonces en Bob, pero poco tiempo después hube de recordar cómo había cambiado en aquella época y alguna vez quedé inmóvil, de pie en la esquina, insultándolo entre dientes, comprendiendo que entonces su cara había dejado de ser burlón y me enfrentaba con seriedad y un intenso cálculo, como se mira un peligro, una tarea compleja, como se trata de valorar el obstáculo y medirlo con las fuerzas de uno. Pero yo no le daba ya importancia y hasta llegué a pensar que en su cara, inmóvil y fija, estaban haciendo la comprensión por lo fundamental mío, por un viejo pasado de limpieza que la dorada necesidad de casarme con Inés extraía de debajo de los años y sucesos para acercarme a él. Después vi que estaba esperando la noche, pero lo vi recién cuando aquella noche llegó Bob y vino a sentarse a la mesa donde yo estaba solo y despidió al mozo con una seña. Esperó un rato mirándolo, era tan parecido a ella cuando movía las cejas y la punta de la nariz, como a Inés, se la aplastaba un poco cuando conversaba. «Usted no va a casarse con Inés», dijo después. Lo miré, sonreí, dejé de mirarlo. No, no se va a casar con ella, porque una cosa así se puede evitar si hay alguien de veras resuelto a que se haga. Volví a sonreírme. Hace unos años, le dije, eso me hubiera dado muchas ganas de casarme con Inés. Ahora no agrega ni saca. Pero puedo oírlo, si quiere explicarme. Enderezó la cabeza y continuó mirándome en silencio. Acaso tuviera prontas las frases y esperaba que yo completara la mía para decirlas. Si quiere explicarme por qué no quiere que yo me case con ella. Pregunté lentamente y me recosté en la pared. Vi enseguida que yo no había sospechado nunca cuánto y con cuánta resolución me odiaba. Tenía la cara pálida, con una sonrisa sujeta y apretada, con los labios y dientes. Habría que dividirlo por capítulos, dijo. No terminaría en la noche. Pero se puede decir en 2 o 3 palabras. Usted no se va a casar con ella porque usted es viejo y ella es joven. No sé si usted tiene 30 o 40 años, no importa. Pero usted es un hombre hecho, es decir, deshecho, como todos los hombres a su edad cuando no son extraordinarios. Chupó el cigarrillo apagado, miró hacia la calle y volvió a mirarme. Mi cabeza estaba apoyada contra la pared y seguía esperando. Claro que usted tiene motivos para creer en lo extraordinario suyo, creer que ha salvado muchas cosas del naufragio, pero no es cierto. Me puse a fumar de perfil a él. Me molestaba, pero no le creía. Me provocaba un tibio odio, pero yo estaba seguro de que nada me haría dudar de mí mismo después de haber conocido la necesidad de casarme con Inés. No. Estábamos en la misma mesa y yo era tan limpio y tan joven como él. Usted puede equivocarse, le dije. Si usted quiere nombrar algo de lo que hay deshecho en mí... No, no, dijo rápidamente. No soy tan niño, no entro en ese juego. Usted es egoísta, es sensual de una sucia manera. Está atado a cosas miserables y son las cosas las que lo arrastran. No va a ninguna parte. No lo desea realmente. Es eso, nada más. Usted es viejo y ella es joven. Ni siquiera debo pensar en ella frente a usted. Y usted pretende... Tampoco entonces podía yo romperle la cara, así que resolví prescindir de él. Fui al aparato de música, marqué cualquier cosa y puse una moneda. Volví despacio al asiento y escuché. La música era poco fuerte. Alguien cantaba dulcemente en el interior de grandes pausas. A mi lado, Bob estaba diciendo que ni siquiera él, alguien como él, era digno de mirar a Inés a los ojos. Pobre chico, pensé con admiración. Estuvo diciendo que en aquello que él llama vejez, lo más repugnante, lo que determinaba la descomposición era pensar por conceptos, englobar a las mujeres en la palabra mujer, empujarlas sin cuidado para que pudieran amoldarse al concepto hecho por una pobre experiencia. Pero, decía también, tampoco la palabra experiencia era exacta. No había ya experiencia, nada más que costumbre, repeticiones, nombres marchitos para ir poniendo a las cosas y un poco crearlas. Más o menos eso estuvo diciendo, y yo pensaba suavemente si él caería muerto o encontraría la manera de matarme allí mismo y enseguida, si yo le contara las imágenes que removía en mí al decir que ni siquiera él merecía tocar a Inés con la punta de un dedo, el pobre chico, o besar el extremo de sus vestidos, la huella de sus pasos, o cosas así. Después de una pausa, la música había terminado y el aparato apagó las luces aumentando el silencio. Bob dijo, nada más.
y se fue con el andar de siempre, seguro, ni rápido ni lento. Si aquella noche el rostro de Inés se me mostró en las facciones de Bob, si en algún momento el fraternal parecido pudo aprovechar la trampa de un gesto para darme Inés por Bob, fue aquella entonces la última vez que vi a la muchacha. Es cierto que volví a estar con ella 2 noches después de la entrevista habitual y un mediodía, en un encuentro impuesto por mi desesperación, inútil, sabiendo de antemano que todo recurso de palabra y presencia sería inútil, que todos mis machacantes ruegos morirían de manera asombrosa, como si no hubieran sido nunca, disueltos en el enorme aire azul de la plaza, bajo el follaje de verde apacible en mitad de la buena estación. Las pequeñas y rápidas partes del rostro de Inés que me había mostrado aquella noche Bob, aunque dirigidas contra mí, unidas a la agresión, participaban del entusiasmo y el candor de la muchacha. Pero ¿cómo hablar de Inés? ¿Cómo tocarla? ¿Convencerla a través de la repentina mujer apática de las 2 últimas entrevistas? ¿Cómo reconocerla o siquiera evocarla mirando a la mujer de largo cuerpo rígido en el sillón de su casa y en el banco de la plaza, de una igual rigidez resuelta y mantenida en las 2 distintas horas y los 2 parajes? La mujer de cuello tenso, los ojos hacia adelante, la boca muerta, las manos plantadas en el regazo. Yo la miraba y era no, sabía que era no, todo el aire que le estaba rodeando. Entonces supe cuál fue la anécdota elegida por Bob para aquello. En todo caso estoy seguro de que no mintió, de que entonces nada, ni Inés, podía hacerlo mentir. No vi más a Inés ni tampoco su forma vacía y endurecida. Supe que se casó y que no vive ya en Buenos Aires. Por entonces, en medio del odio y del sufrimiento, me gustaba imaginar a Bob imaginando mis hechos y eligiendo la cosa justa o el conjunto de cosas que fue capaz de matarme en Inés y matarla a ella para mí. Ahora hace cerca de 1 año que veo a Bob casi diariamente en el mismo café, rodeado de la misma gente. Cuando nos presentaron, hoy se llama Roberto, comprendí que el pasado no tiene tiempo y el ayer se junta allí con la fecha de 10 años atrás. Algún gastado rastro de Inés había aún en su cara, y un movimiento de la boca de Bob alcanzó para que yo volviera a ver el alargado cuerpo de la muchacha, sus calmosos y desenvueltos pasos, y para que los mismos inalterados ojos azules volvieran a mirarme bajo un flojo peinado que cruzaba y sujetaba una cinta roja. Ausente y perdida para siempre, podía conservarse viviente e intacta, definitivamente inconfundible, idéntica a lo esencial suyo. Pero era trabajoso escarbar en la cara, las palabras y los gestos de Roberto para encontrar a Bob y poder odiarlo. La tarde del primer encuentro esperé durante horas a que se quedara solo, saliera para hablarle y golpearlo. Quieto y silencioso, espiando a veces su cara o evocando a Inés en las ventanas brillantes del café, compuse mañosamente las frases del insulto y encontré el paciente tono con que iba a decírselas. Elegí el sitio de su cuerpo donde dar el primer golpe. Pero se fue al anochecer acompañado por 3 amigos y resolví esperar como había esperado él años atrás, la noche propicia en que estuviera solo. Cuando volví a verlo, cuando iniciamos esta segunda amistad que espero no terminara ya nunca, dejé de pensar en toda forma de ataque. Quedó resuelto que no le hablaría jamás de Inés ni del pasado y que, en silencio, yo mantendría todo aquello viviente dentro de mí. Nada más que esto hago casi todas las tardes frente a Roberto y las caras familiares del café. Mi odio se conservará cálido y nuevo mientras pueda seguir viviendo y escuchando a Roberto. Nadie sabe de mi venganza, pero la vivo, gozosa y enfurecida un día y otro. Hablo con él, sonrío, fumo, tomo café, todo el tiempo pensando en Bob, en su pureza, su fe, en la audacia de sus pasados sueños, pensando en el Bob que amaba la música, en el Bob que planeaba ennoblecer la vida de los hombres construyendo una ciudad de enceguecedora belleza para 5 millones de habitantes a lo largo de la costa del río. El Bob que no podía mentir nunca. El Bob que proclamaba la lucha de los jóvenes contra los viejos. El Bob dueño del futuro y del mundo. Pensando minucioso y plácido en todo eso frente al hombre de dedos sucios de tabaco llamado Roberto, que lleva una vida grotesca, trabajando en cualquier hedionda oficina, casado con una mujer a quien nombra mi señora. El hombre que se pasa estos largos domingos hundido en el asiento del café, examinando diarios y jugando las carreras por teléfono. Nadie amó a mujer alguna con la fuerza con que yo amo su ruindad, su definitiva manera de estar hundido en la sucia vida de los hombres. Nadie se arrobó de amor como yo lo hago ante sus fugaces sobresaltos, los proyectos sin convicción que un destruido y lejano Bob le dicta algunas veces y que solo sirven para que mida con exactitud hasta dónde está, emporcado para siempre. No sé si nunca en el pasado he dado la bienvenida a Inés con tanta alegría y amor como diariamente le doy la bienvenida a Bob, al tenebroso y maloliente mundo de los adultos. Es todavía un recién llegado y de vez en cuando sufre sus crisis de nostalgia. Lo he visto lloroso y borracho, insultándose y jurando el inminente regreso a los días de Bob. Puedo asegurar que entonces mi corazón desborda de amor y se hace sensible y cariñoso como el de una madre. En el fondo sé que no se irá nunca porque no tiene sitio donde ir, pero me hago delicado y paciente y trato de conformarlo. Como ese puñado de tierra natal o esas fotografías de calle y monumentos o las canciones que gustan traer consigo los inmigrantes, voy construyendo para él planes, creencias y mañanas distintos que tienen luz y el sabor del país de juventud de donde él llegó hace un tiempo.
y él acepta. Protesta siempre para que yo redoble mis promesas, pero termina por decir que sí. Acaba por muequear una sonrisa creyendo que algún día habrá de regresar al mundo de las horas de Bob y queda en paz en medio de sus 30 años, moviéndose sin disgusto ni tropiezo entre los cadáveres pavorosos de las antiguas ambiciones, las formas repulsivas de los sueños que se fueron gastando bajo la presión distraída y constante de tantos miles de pies inevitables. En este capítulo número 67 el autor elegido fue Juan Carlos Sonetti y el cuento leído Bienvenido Bob. Recuerden que si quieren unirse a los 11 libros para abrir la puerta a la poesía, que es lo que está creando Frailejón Editores y que yo estoy también invitado, y leer el libro de Piedad Bonet en febrero, en el Mes del Amor y la Amistad, o sea, es un excelente regalo este libro de poemas de amor de Piedad Bonet. Pues simplemente tienen que comprar el libro a través de la página web de ellos. Pueden escribirme a mi Instagram, que es federico.baraya, y yo les ayudo también con el código de descuento de 15% que tengo, o sea, para que les salga mucho más barato y pueda ser parte del club de lectura y de todas las otras cosas que ellos tienen pensados. Pues ya saben, simplemente tienen que escribirme. Vea este libro tan bonito, tan increíble, es Piedad Bonet, que es una escritora increíble, muy tesa. Entonces pues los espero por allá y no siendo más, nos oímos en un siguiente capítulo y bueno, como digo siempre, que viva la literatura.